Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes hablando de insuficiencia cardíaca. Pues ahí dicen las invitaciones, está un poquito desactualizado porque ahora soy de la Clínica del Country, soy el jefe de falla cardíaca de la Clínica del Country en Bogotá. Y estoy participando en otros dos proyectos de falla cardíaca en Bogotá porque a pesar de que somos capital y que somos una ciudad que empezó clínicas de insuficiencia cardíaca hace más de 20 años, de hecho la clínica Chayo fue la primera clínica de falla cardíaca de toda Colombia y con Bogotá y Cali fuimos de las primeras ciudades en hacer trasplante de corazón. Y tenemos pues una amplia experiencia en estos pacientes, hemos liderado proyectos en Latinoamérica, consensos y demás, que yo voy a mostrarles algunas referencias allí. Y pues realmente lo que tenemos es que todos los días tratamos de promover la educación médica, de promover la educación a pacientes y de tratar de hacer que la insuficiencia cardíaca le guste más a los médicos y nos comprometamos más con estos pacientes. Y pues ahora tenemos muchas alternativas. Ahorita la discusión estuvo bastante interesante. A mí me quedó sonando lo de los 3 medicamentos y ahorita mencionaré cosas al respecto. Y así como ustedes tienen retos, Colombia también tiene retos. Si bien digamos que duramos muchos años diciendo que teníamos un gran sistema de salud, ustedes saben que cambian los gobiernos, las políticas y desafortunadamente la gente no vota bien, pero bueno, no me corresponde hablar de política, pero esperemos mejore porque realmente teníamos un buen sistema de salud que se ha venido deteriorando. Aún así, digamos que tratamos de asegurar que nuestros pacientes reciban todas las terapias y a veces es un reto, ¿saben? A veces es un reto, aunque tratamos que en lo ideal, por ejemplo, en los reducidos, utilizar sacubitril o valsartán, que definitivamente no nos falte, ni SGLT2, etcétera. Pero son retos. Quizás acá yo voy a hablar un poquito del mundo ideal, les voy a contar que en Colombia lo que hemos hecho es tratar de luchar por nuestros pacientes, de que les aprueben terapias, porque sí, claro, a veces decimos, no, es que definitivamente no tengo más sino tal medicamento, pero nos ha tocado presionar con los sistemas de salud, con el ministerio, etcétera, para que le lleguen las cosas a los pacientes. Pero ahí es donde también los médicos nos tenemos que unir. Y todavía siguen haciendo falta unidades de insuficiencia cardíaca. Porque usted dice, bueno, voy a iniciarle estos 3, 4 medicamentos y el paciente vuelve a tener una cita en 3 meses, pues se perdió, no sirve. Entonces lo que hemos tratado de garantizar a través de las unidades de insuficiencia cardíaca es que puedan volver pronto y que estos pacientes se puedan beneficiar de las terapias. Entonces en estos, espero, 40 minutos, pues tener el tiempo de mostrarles todo el contenido que es muy actualizado, que es lo que vamos a tratar de promover en nuestros pacientes y luego que vengan preguntas y participación porque esto lo hace muy rico. Estos son mis conflictos de interés, una presentación pues que el sponsor es Behringer, pero ustedes van a ver que todo es basado en guías y está referenciado como ven ahí. Quería hacerles una pregunta porque pues me dijeron que ustedes sabían mucho japonés, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Y qué significa Ikigai? ¿Quién sabe? Es una palabra muy común, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa Ikigai? Miguel. No, pero bueno, yo dije, no, acá todos me van a sorprender y me van a decir, bueno, esto es una palabra que se menciona mucho porque habla de como de la razón de ser. Lo interesante es que en las palabras japonesas, en esa mínima palabra significa todos estos 4 contextos, ¿no? A los cardiólogos nos gusta hablar de 4 puntos, porque los 4 fantásticos, los 4 fundacionales, ¿sí? El Ikigai es eso, nuestra razón de ser. Digamos que nuestra razón de ser es el paciente con insuficiencia cardíaca y a nosotros nos gusta la insuficiencia cardíaca, lo amamos y somos buenos. Tenemos la fortuna de que nos paguen para eso. Y fuera de eso, el paciente y el mundo nos necesita. Entonces, ese es el Ikigai. Y por eso estamos acá en esta conferencia para tratar de desenmascarar y poder desglosar cómo podemos hacerlo mejor por nuestros pacientes. Siempre es bueno iniciar con un caso clínico. Miren este paciente, es un hombre, se llama Brendan, para que lo tengan ahí en la mente. 57 años. 3 meses de deterioro de la clase funcional, póngale cuidado. Además, empieza a decir que cuando sube escaleras se empieza a asfixiar.
45-89 promedio de 3 tensiones. Todos hacemos promedio de 3 tensiones en la consulta, ¿cierto? Porque eso dice en las guías, ¿no? Y le decimos esté sentadito, no hable, brazo desnudito, no así con el saco que tiene el doctor Osmar. Tranquilo, sin haber tomado café, sin haber consumido, sin haber hecho ejercicio 30 minutos antes, etcétera. Y 3 promedios separados de 1 minuto y le dio 145-89. ¿Controlado? No, listo. Bueno, le da un índice de masa de 32, además. Imagínense. Tiene estertores en ambos campos pulmonares, edema grado 2, y le hacemos unos paraclínicos. Él dice, no, pues yo sí me he subido de peso, pero yo no como tan mal, pero no sé, qué raro, y yo me tomo el medicamento. Bueno, glucemia pre 144. Glicada de 7,6%, creatinina de 1,27 y un RAC, una relación albuminuria-creatinuria de 64. Van poniéndole ahí apellido y nombre a esto. LDL de 119. LDL de 119. ¿Están metas ese LDL? Y una tasa que nos dio por CK de EPI de 57. Dijo, no, pero si yo he estado tan bien, yo en diciembre mire cómo estaba de regio, ahorita en festividades, Brendan nos dice eso. Sí, pero ¿qué habrá pasado? Pero si yo en mi juventud era diferente, era así. ¿Cierto? ¿Qué pasó estos años? Que se me dañó el metabolismo y todo. ¿Tiene riesgo renal ese paciente? Tiene una albuminuria, que nosotros en falla cardíaca y en metabolismo siempre debe haber una albuminuria, creatinuria, siempre. Y cruzarla con el cálculo de CK de EPI, o sea, ya empieza a tener riesgo renal. ¿Cardíaco tiene riesgo cardiovascular? ¿Qué riesgo le dará? Ahorita había un doctor que puso una clasificación acá. ¿Qué riesgo le daría a ese paciente? Muy alto, mínimo muy alto, porque es que ya hablamos de obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemia, hipertensión no controlada. ¿Tendrá diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Puede ser. ¿Qué le sale más rápido acá en Perú? ¿Un péptido o el eco? En Colombia antes era el eco primero, ahorita nos salen más rápido los péptidos. Y a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y yo fui uno de los miembros del comité que luchamos para que estuviera como las troponinas disponible y se pudiera hacer, y hoy en día lo tenemos disponible y nos sale rápido. Y a veces hay tanto volumen de ecocardiografía en la clínica que yo trabajo que llega primero el péptido y con eso ya van tomando conductas. Entonces recuerden la edad del paciente y le dio 1620, a pesar de que es obesito, ¿no? Que decimos, no, la obesidad de pronto no sube tanto los péptidos, ¿sí? Y el eco, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ese ventrículo izquierdo? No, preservada, ¿cierto? ¿Sí? Preservada. Ahorita hablaban del diagnóstico, que a veces es difícil, ¿sí? Hace unos meses salió un paper que decía, vea, es fácil hoy en día con todos los modelos de inteligencia artificial y los papers que han salido publicados que si usted tiene péptidos positivos y una aurícula izquierda dilatada y la FEBI es preservada, eso se llama insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. En este caso, pues cumple los criterios y por la edad, 57 años, por encima de 900 ya se considera positivo si está en rango ambulatorio. ¿Listo? Estos serían los diagnósticos hasta ahora. Insuficiencia cardíaca, pues digamos que si algo, nos falta alguno más, ustedes me dicen, pero por ahora una insuficiencia cardíaca FEI preservada, una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada, una enfermedad renal crónica en estadio 3 a 2, dislipidemia y obesidad. Porque uno quisiera, no, me llegó a la clínica de falla y solo tiene fallita. Breve, ¿no? Facilito. Pero no, esta es la vida real. Llega con todo el combo. Entonces, ¿será que uno pudiera enmarcar de forma global y decir, a nivel mundial, ¿por qué no enmarcamos estos pacientes un poquito más? Y afinamos cómo podemos verlos de forma integral y holística. Y empezaron a salir esos conceptos que ustedes ya lo han escuchado harto, del doctor Endumele, que es el síndrome cardiorrenometabólico, que ya se ha extendido, ¿no? Ya es cardio, reno, hepato, osteo, ojo, uña, todo, o sea... Pero pues realmente son órganos protagonistas. Lo que pasa es que nos enseñaron la medicina como por aparte, ¿no? Cardiología por un lado, luego vamos a ver metabolismo y diabetes, luego vamos a ver a la parte renal.
Y acá nos empieza a decir, oiga, hay un enemigo arriba, un enemigo grande que se puede llamar estrés oxidativo, inflamación, y que produce todas las enfermedades que pueden llegar al final a insuficiencia cardíaca. Acá. Pero todos somos médicos y todos practicamos lo que dice acá, ¿cierto? Los 8 esenciales. Dormimos 8 horas, hacemos ejercicio, comemos fruticas, meditamos, cuidamos nuestra salud mental, ¿cierto? Mantenemos nuestro peso. Todo esto lo hacemos nosotros y por eso le decimos a los pacientes, ojo, porque si no, miren que acá, desde el tejido adiposo, todo se inflama. Y si yo le sumo factores de riesgo, es decir, le sumo hipertensión, le sumo diabetes, le sumo obesidad, pues ya llego a una enfermedad subclínica o clínica. Porque a veces dicen, no, vengo a un chequeo, algo que me revisen de rutina, ¡pum!, una placa en la carótida. Y se pasa, pero a mí no me duele nada, yo pues sí comí en diciembre un poquito de más, pero qué raro. Y si no, ya llegan con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca, y ahí es como pasamos del estadio 0 al estadio 4 de insuficiencia, al de síndrome cardiorrenometabólico, que es como enmarcamos para decirle a este paciente, oiga, usted tiene insuficiencia cardíaca, factores de riesgo y comorbilidades no controladas. Ahora, la insuficiencia cardíaca, ¿por qué es la más importante y marcadora? Pues porque definitivamente tiene una morbimortalidad tremenda. Y porque es una pandemia en el mundo. Miren ustedes que nomás con estos son datos de Greg Fonarow, que algunos lo habrán visto en X, antes llamado Twitter, que él publica mucho de epidemiología de la insuficiencia cardíaca y pone todo esto. Miren nomás la cantidad de pacientes en el mundo que pueden ser diagnosticados, más de 29 millones. Miren las reflexiones, a mí ahorita que escuchaba a la doctora yo me ponía a reflexionar. Y yo decía, miren, nos dicen, por ejemplo, de 23 millones de pacientes que deberían estar recibiendo un ISGLT2, pues no lo reciben sino nada, apenas 1 punto algo, ¿sí? Es más, la reflexión al final es, venga, ¿qué tal que lográramos darle betabloqueador a hernia ARM a todos? Estaríamos disminuyendo 1.2 millones de muertes al año. Si lo hiciéramos y lo tuviéramos. Ese es el impacto tan brutal de la terapia fundacional. Entonces, además es una enfermedad muy prevalente, 1 de cada 20 por cada 1000 pacientes año. Y cuando hacemos el diagnóstico, pasa que a los 5 años, entre el 50 y 75% de los pacientes ya no van a estar. O sea, es tan mortal y más mortal que muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, en esta publicación comparan hombres y mujeres y dicen contra insuficiencia cardíaca y dicen, oiga, casi que iguala y puede superar el cáncer de próstata en hombres. Casi que igual al cáncer de mama en mujeres, la mortalidad. Pero usted le dice a un paciente, ¿tiene falla cardíaca? El paciente dice, bueno. No, signo de la playa positivo. Usted dice cáncer, el que sea, claro, si es una tragedia, todo el mundo se preocupa, obvio que todo el mundo se preocupa, pero la insuficiencia cardíaca todavía falta más conciencia de la mortalidad que tiene. Y miren el curso tan insidioso, un cáncer, ahí va. O sea, es mala calidad de vida, las quimioterapias, el mismo cáncer, etcétera. Pero la insuficiencia cardíaca empiezas arriba, va bajando y casi siempre a medida que se va hospitalizando se va deteriorando y nunca vuelve a ser el mismo. Si usted lo ve, oiga, se hospitalizó ya 3 veces seguidas en menos de un año, en menos de 6 meses, usted va viendo que ese paciente ya no camina igual, no puede, no le da, no vuelve. Tiene ese curso la insuficiencia cardíaca de forma significativa. No olvidemos el diagnóstico. Afortunadamente, a pesar de que estamos en el mundo donde todo queremos hacerle eco, que algunos que dicen, no, ya ni lo examino porque tengo mi programa de inteligencia artificial, me transcribe todo, fuera de eso ya me trajo el eco, yo le pedí tag, biomarcadores de todo, ¿para qué le voy a poner el fonendo? ¿Eso qué es el fonendo? Sí, o sea, eso está pasando, pero la insuficiencia cardíaca nos dice, oiga, no, mire, signos, síntomas, pregúntele, se agacha y se fatiga, tiene vendopnea, tiene edemas, tiene estertores, tiene C3, fuera de eso elevó péptidos, fuera de eso de pronto por algún motivo le hice un cateterismo derecho y obviamente está con presión cuña elevada, índice cardíaco bajo, la FEBI baja, o sea, hay muchas herramientas, pero yo combino clínica con la tecnología y ahí está la definición universal. Y
Pues la FEVI usted ya la conocen de sobra. Es muy interesante esa fracción de eyección mejorada, ese concepto, que ya no le digamos recuperada, sino mejorada, porque se tiende mucho a que médico y paciente retiren las terapias, y por eso lo decían ahorita, a veces porque tocó, porque el sistema nos llevó a suspender terapias, que está pasando mucho ahorita en Colombia, y definitivamente recaen. En el 3 Heart Failure recaen más del 50%, y el último registro de seguimiento a 5 años, 58% recaen realmente, casi 60%. Entonces, tener en cuenta el diagnóstico, la FEVI, que es importante, y los péptidos. De hecho, en Europa hay esta estrategia o esta iniciativa de Peptide for Life, porque son costo efectivos y yo los hago rápidos. De hecho, ya hay unos dispositivos que han mostrado en los últimos congresos europeos que es como si fuera un glucómetro. Y tienen 10 segundos, ya está el péptido, y usted dice, bueno, este va para la casa, descongestión urgencias, o este me toca dejarlo, o este definitivamente no voy a esperar al eco, arranco tratamiento, y ese GLT2 prun de una. Y eso me ayuda muchísimo. Y los valores, pues depende si está en urgencias o si está en rango ambulatorio, en contexto ambulatorio, y la edad es el principal marcador. Este paper es bien bonito, se lo recomiendo, es del doctor Anthony Valles, que fue profe mío en Londres, y realmente nos da en ese paper los ajustes por índice de masa corporal, qué tanto hay que ajustar, o por enfermedad renal crónica, porque a veces decimos, no, de pronto están tan elevados por la enfermedad renal, o de pronto no están tan elevados por la obesidad, pero al final, o bueno, nos dice, o tiene fibrilación auricular, pero al final el mensaje que él da es, el principal ajuste es por la edad. Entonces yo, por ejemplo, les mencioné un paciente de 57 años, está acá entre 50 y 74. Si yo lo hubiera tenido en rango ambulatorio, para decir que tiene insuficiencia cardíaca, tendría que tener más de 250. Y para descartar, menos de 125. Si me llegó a urgencias y yo con esa edad me tendría que haber dado más de 900, y para descartar menos de 300. Es el principal ajuste que nos dice ahí, y ojalá los péptidos los midamos cuando nos llega, y luego para a ver si nuestro tratamiento está siendo efectivo. De hecho, él habla de deltas, para que yo diga, en esa hospitalización que por ejemplo en Colombia dura una semana, en nuestro registro colombiano que se llama Recolfaca, pues que en esa semana bajen los péptidos al menos un 30%, habla de buen pronóstico. Y si a largo plazo, ya por los estudios como Paradigm o publicaciones de subanálisis del Strong, si yo lo llevo a menos de 1500 de NT-proBNP, ojalá menos de 1000 a largo plazo, más allá de los 3 meses de tratamiento, mejor pronóstico vital. Entonces los péptidos no son solo diagnóstico, hay que tenerlos ahí en cuenta y son muy importantes. ¿Cómo llegamos allá? Cada ladrillito, ¿no? Cada ladrillito es alto riesgo cardiovascular, obesidad, dislipidemia, desglucemia, o sea, diabetes, prediabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria, y todo eso nos hace llegar a insuficiencia cardíaca. Es un estadio que probablemente lo pudimos evitar si nosotros hubiéramos trabajado en cada factor de riesgo. Y yo creo que cuando nos salen estas publicaciones de síndrome cardiorrenometabólico es invitarnos a la base, a decir, oiga, ¿qué pasó con los estilos de vida saludable? ¿Qué pasó con el bajar de peso? ¿Qué pasó con todo el control, con las metas? No, es que tiene 145/81, pero es viejito, dejémoslo quieto. Y resulta que los análisis del sprint y todos los que han venido es, así sea adulto mayor, bájale la presión a menos de 130/80. Es más, los americanos ya dicen ideal menos de 120, porque cada vez que llega Trump las guías se ponen más duras, ¿no? Ya tiene 130/80, eres hipertenso, o sea, este hombre es estricto. Entonces hay que ser un poquito más estricto con eso. Los japoneses, que a mí me fascinan, yo soy amante de la cultura japonesa, estas guías 2025 fueron bien bonitas, han sido hasta ahora de las más actualizadas, porque ya tienen datos con finerrenone, ya hay recomendaciones allí, y nos dicen, oiga, no olvidemos este estadio A, no olvidemos que ese diabético que yo les mencioné a Brendan puede llegar a insuficiencia cardíaca en algún momento. ¿Y yo cómo puedo prevenir? Pues con estilos de vida saludable y por supuesto con un ISGLT2, y eso ya lo vamos a retomar. Y es que el diabético, miren esto, desde los estudios del doctor Hafner, él comparaba un diabético sin infarto y un infartado sin diabetes y se morían igual.
Por eso hablamos de diabetes equivalente coronario. Yo le dije, oiga, diabetes 15 años, eso ya es un camino larguísimo. Por eso las guías dicen, oiga, hagan screening al diabético, siempre pregúntele síntomas de insuficiencia cardíaca, porque sí, puede quedar cieguito en diálisis, terrible, amputado, pero lo que lo mata es la insuficiencia cardíaca. Y miren acá, probablemente en unos años, no sé, 5 o 10 años, yo llegue y les diga, oiga, esa prediabetes siempre se llamó diabetes. Porque desde prediabetes empieza a haber fenómenos macrovasculares y microvasculares, incluyendo insuficiencia cardíaca. Desde 5.8, 5.9, ¡pum!, empieza a subir la prevalencia de insuficiencia cardíaca. O sea que tener prediabetes no es que sea pues algo benigno. Es algo que hay que tener cuidado y que de pronto va cambiando. ¿Y por qué las guías empezaron a hablar que el diabético tocaba ponerle cuidado y que los medicamentos y todos los tratamientos tuvieran que ver con insuficiencia cardíaca? Por esta editorial de McMurray, que es uno de los padres de la insuficiencia cardíaca, y es la insuficiencia cardíaca la no más ignorada, no más olvidada en los diabéticos, porque ese diabético con insuficiencia cardíaca se puede morir hasta 12 veces más. Es la enfermedad marcadora precisamente en esos pacientes. Es muy importante tenerla en cuenta y por eso la FDA, la EMA y todos empezaron a pedirle a todas estas terapias, oiga, seguridad cardiovascular, y evalúenme mi insuficiencia cardíaca y evalúenme el MACE. Y el que rompió el paradigma fue este estudio, el EMPA-REC Outcome. El año pasado en Colombia se celebraron los 10 años de Jardiance. Mostramos el video donde el doctor Silman, porque los médicos somos muy ñoños, ¿no? O sea, cuando el hombre presentó esto, pues todo el mundo se paró a aplaudir. Porque era la primera vez, ni las insulinas, ni los IFP4, era la primera vez que un medicamento bajaba la mortalidad cardiovascular. Ya se cumplieron 10 años de publicación de este estudio que rompió paradigmas, que es un game changer, que cambió la forma de hacer las cosas, y que cuando ustedes ven esa reducción del triple MACE, de la mortalidad, y miren esto tan llamativo, desde esa época, reducción de 35% de las hospitalizaciones, como el mejor beta bloqueador para la insuficiencia cardíaca. Así era el impacto, y decían, oiga, pero ¿cuánto baja la glicosilada, la EMPA? No mucho, ¿no? Entonces, venga, investiguemos más mecanismos de acción. Ya empezaron a salir los intercambiadores NH1, NH3, el impacto en la autofagia, mitofagia, la disminución de la inflamación, del estrés oxidativo. Y cuando miran los metaanálisis que impulsa que las guías digan, oiga, esto es 1A, recomendación 1A, es porque todos los ISGLT2 se van comportando de forma similar, sobre todo en esa parte de reducción de hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y obviamente beneficio cardiovascular. Esta editorial es muy bonita porque dice, oiga, una historia de 2 hermanas, se parecen demasiado, la insuficiencia cardíaca y la diabetes comparten mecanismos fisiopatológicos, y una llave que nos ha ayudado a entender eso son los ISGLT2, porque ellos tienen beneficio renal, mejoran la natriuresis, mejoran la diuresis, reducen el estrés oxidativo, reducen la proteinuria. A nivel cardiovascular, mejora la fibrosis, la remodelación adversa, mejora el gasto cardíaco, mejora la precarga, la poscarga. Definitivamente trabaja mejor el corazón con combustibles como el beta-hidroxibutirato, entre otros. Y a nivel metabólico reduce la adiposidad, la resistencia a la insulina, bajan de peso, no tan potente como los agonistas GLP-1, pero bajan de peso también. Y yo de diabetes llego a insuficiencia cardíaca, pero de insuficiencia cardíaca también se llega a diabetes. Y eso lo vimos en estudios como el Paradigm. Y vemos más, cuando hemos visto estudios de pacientes avanzados que ya están terminales y tienen disglucemia y se les pone una asistencia ventricular, en este caso HeartMate, que en Colombia ya tenemos un número importante de pacientes con HeartMate, mejora todos los parámetros metabólicos a medida que el paciente va mejorando. Es decir, que corazón y metabolismo van de la mano. El programa Empower
con empagliflozina. Jardiance pues fue bien ambicioso porque apenas notaron los investigadores los beneficios allí, empezaron a hablar de venga, esto puede servir a insuficiencia cardíaca, a enfermedad renal, a insuficiencia cardíaca en el paciente hospitalizado, etcétera, y de ahí se desencadena un montón de estudios y de evidencia que nos tienen hablando de este tema. Y aún así, miren, cuando el EMPA-REC fue el 2015, y aún así registros en Colombia, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, todavía hay inercia terapéutica. Todavía hay diabéticos sin SGLT2, todavía hay pacientes con insuficiencia cardíaca sin SGLT2, y miren todo el camino tan importante que hemos recorrido. Entonces arranquemos con insuficiencia cardíaca, obviamente los reducidos, adultos que sean mayores de 18 años, péptidos natriuréticos positivos, FEBI menor del 40%, para impactar en lo que todos los estudios de falla cardíaca quieren impactar. Mortalidad y hospitalizaciones como desenlace primario. Siempre base compuesto. Luego vienen unos secundarios donde miran calidad de vida, regresos por urgencias, cómo le va la parte renal. De hecho, este estudio va catapultando a los estudios de enfermedad renal, porque se empiezan a ver resultados favorables a nivel renal. El estudio es positivo, como ustedes ya saben, con un NNT19, con un impacto significativo en reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero había un reto, y es la FEBI mayor del 40%, donde todavía siguen presentándose retos y estudios que no daban positivos. De hecho, ahí ustedes me dicen, no, que ARNI por encima del 40%. Dudoso, porque muchos apostamos un almuerzo, ¿no? Oiga, este es un año de mundial, ¿alguien sabe quién era este? Bayo, ¿no? Por 6 centímetros no entró ese pedazo, perdieron el mundial. Por 6 eventos el Paragon no fue positivo. Yo perdí ahí un almuercito, hice una apuesta, pero luego en el 2020 en adelante empiezan a salir las publicaciones de ISGLT2 en preservada. EMPEROR-Preserve nuevamente lo hace y rompe el paradigma porque era una enfermedad huérfana de tratamiento. De hecho, ustedes recuerden qué pasó en ese congreso. Salen las guías de insuficiencia cardíaca 2021, que fue el año de publicación del EMPEROR-Preserve. ¿Y qué decía? ¿Cómo era el resumen ejecutivo de la parte de preservada? Decía, póngale diuréticos y maneje comorbilidades. Se acabó. Ese era el resumen. 2 horas después sale esto. 2 horas después. FEBI mayor del 40%, adultos, péptidos positivos, tienen insuficiencia cardíaca, y empagliflozina logró el objetivo primario y nuevamente hizo una reducción de ese desenlace compuesto en un 21% con un NNT31. Los epidemiólogos dicen que con menos de 50 es muy bueno, un buen NNT. Entonces, bueno, me faltó decir un conflicto de interés, soy hincha de Messi. Algunos dicen que este es uno de los mejores tiros libres de la historia. Lo bueno fue el golazo que hizo EMPEROR, porque logró impactar por primera vez allí, y sobre todo la reducción de las hospitalizaciones, que si ustedes observan se separan las curvas tempranamente, casi que en las 2 primeras semanas, y hay beneficios renales. Miren que ya en los reducidos y en los preservados con ISGLT2 y específicamente con EMPA empiezan a haber desenlaces renales buenos. ¿Acá hay algún nefrólogo? Porque no, toca invitar a los nefrólogos. Nosotros los invitamos para no hacerles tanto bullying en el día a día, porque sin bullying no hay amistad, ¿cierto? Pero ya vamos a hablar, porque claro, vamos a mostrar una gráfica ahorita en donde hay un impacto renal y que muchos nefrólogos, ya ahorita no tanto, porque a nosotros nos ha tocado aprender nefro, a ellos les ha tocado aprender falla cardíaca, y pasaba que el ISGLT2 te eleva creatinina, te baja tasa, y muchos querían quitarlo, y si por ahí lo combinan con ARNI, se va a ver más acentuado. ¿Y cuántos pacientes matamos o llevamos a diálisis? No, no pasa. Antes se nefroprotegen. Eso se veía ya desde EMPEROR-Preserve y todo, pues los estudios de EMPEROR. Bueno, muy bien. Esta apuesta, ahí sí, estaba como el papá de Lucho Díaz, pero feliz. Feliz porque yo ahí dije, no, este sí va a dar positivo. Y en el 2021 esa apuesta sí la gané. Miren cómo en reducidos y preservados las curvas se separan tempranamente, casi que en las primeras 2 semanas. Y eso es brutal. Yo decía, oiga, voy a poner una terapia
y usted en 2 semanas se va a hospitalizar menos y va a sobrevivir más. Esos son unos datos tremendos que muy pocas moléculas lo hacen, y eso pasó en los estudios Emperor, Reduce y Preserve. Y cuando hablamos de subgrupos, porque a veces los médicos tenemos un problema con los subgrupos, o no los interpretamos bien o los miramos ahí corriendo a la ligera, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio de cardiología clásico por allá de infarto, el ISIS. Y el ISIS hacía un ejemplo pedagógico y didáctico y decía, oiga, puede que la aspirina a los infartados no le sirva a los de Géminis, pero sí a los de Libra. Y entonces, venga, pero ¿cómo es eso? Entonces, si yo soy Géminis, no tomo aspirinas en mi infarto. Pues obviamente son cosas de los subgrupos del azar, y cada subgrupo deberá tener una potencia estadística para decir es bueno o no. Entonces, por ejemplo, cuando el estudio con el de valsartán, no, que es que le va mejor a las mujeres y le va mejor si la FEBI está más bajito de 57, ojalá menos de 50. Pero miren que acá sí no pongo ningún pero. Usted póngale FA, enfermedad renal, péptidos muy altos, no tan altos, la enfermedad renal crónica un poquito más grave, otra no tanto, etcétera. Más de 13 fenotipos, y en todos los ISGLT2 dan beneficio. Entonces, si yo digo, oiga, tengo insuficiencia cardíaca, no me ha llegado el eco, pues yo me tambo los ojos y ISGLT2, porque pues ahí tengo todos los beneficios sin problema. Ahora, eventos adversos que están acá, muy pocos. O sea, amputaciones, hipoglucemia, infecciones, casi que muy similar al placebo. De hecho, no hay infecciones urinarias. En mi país combatimos mucho eso. De hecho, el año pasado salía una publicación reforzando esto y decía lo que puede dar es vulvovaginitis a las mujeres, balanitis en hombres, buen aseo genital. Si da, trátelo con un azol y reinicie el ISGLT2, porque eso no lo va a matar, la falla cardíaca sí lo va a matar, o la diabetes o la enfermedad renal crónica. Y además es poco frecuente. Entonces este metaanálisis es bien interesante por esto. En hospitalizados, y ahí ya voy llegando a la parte final, y es evidencia con el Soloist, que lo mostraron ahorita. De hecho, el Soloist dio el spoiler, dijo, oiga, los ISGLT2 van a funcionar, y además van a funcionar en toda la FEBI. Y eso pasó ya con EMPULS, que son pacientes hospitalizados, pero no son de UCI, no están ventilados, no están con soporte vasopresor, están un poco más estables, están hospitalizados y se pueden iniciar, o por lo menos en EMPULS, desde las primeras 24 horas o después de las primeras 24 horas hasta el 5.º día de hospitalización. Y ya están saliendo cada vez más estudios como el EMPAC-HF, que incluso a las 12 horas de haber llegado a urgencias, y quizás van a seguir saliendo incluso en la puerta de urgencias su bolo de diurético y su ISGLT2 de entrada si no lo venía recibiendo. Y el estudio es positivo, mejora el score de congestión, mejora la concentración, no importa la FEBI, no importa si es diabético o no, da beneficios. Con DAPA a veces nos dicen, venga, pero ¿qué diferencias hay entre EMPA y DAPA? ¿Cuál pongo? Y yo digo, bueno, pues miremos cositas para desempatarlos, porque es que no hay un estudio cabeza a cabeza. O sea, sí, a veces toca como muy difícil de definir. Pero, por ejemplo, en DAPA, que lo presentaron el año pasado en el europeo, mostraban que no cumplió el desenlace primario en esos hospitalizados. Ahora, honestamente, hubo un error de metodología importante. Y empezando que querían reducir mortalidad en 2 meses. Pero bueno, fallaron, nada que hacer. Puede que sea la metodología, pero fallaron, y al final ellos dicen, pero bueno, después de eso publicamos un metaanálisis donde metimos los datos de Soloist, de DAPAC y de EMPULS, y pues el metaanálisis dice que los ISGLT2 son muy buenos, son seguros, que a nivel hospitalario deben ponerse, pero que definitivamente el metaanálisis lo que lo jala es Emperor y Soloist, o sea, la EMPA y la sotagliflozina, porque el otro pues no dio. Pero fue seguro, tampoco fue que matara a nadie, pero lo que lo lleva a la recomendación principal son estos. En enfermedad renal crónica, no olvidemos que los cardiólogos debemos pedir albuminuria. Debemos pedir albuminuria, porque en el renal y en otros estudios tener albuminuria es llegar al paciente a insuficiencia cardíaca, no solo es a infartos, porque hay daño endotelial ahí en el glomérulo, pero también a nivel cardiovascular, y también riesgo de insuficiencia cardíaca. Y a medida que cae la tasa, pues esos riesgos empeoran. Entonces tenemos que estar midiendo función renal y albuminuria.
Y los estudios con ISGLT2, incluyendo EMPA-REC, mostraban ya beneficio renal, lo cual inspiró a hacer ya el estudio propiamente dicho en pacientes renales. Y miren acá. El ISGLT2 hace vasoconstricción de la arteriola deferente. El ARNI, vasodilatación de la deferente. Resultado global, esta gráfica que ustedes ven acá. Miren, esta gráfica está casi que en todos los estudios de ISGLT2. Así sea de falla cardíaca, de enfermedad renal. Cae la tasa. Acá es donde uno no tiene que llamar al amigo nefrólogo. Y uno le dice, venga, no entres a mi unidad de falla. Porque él se asusta. Y uno le dice, mire, el placebo va a ir en caída libre, pero el que tiene el ISGLT2 se va a nefroproteger y se va a preservar. Y eso inspiró al EMPA-Kidney, que ya es empagliflozina en enfermedad renal crónica, pero lo llamativo de EMPA-Kidney, a diferencia de APA-CKD, a diferencia de los estudios previos con ISGLT2, es que incluyó pacientes no albuminúricos, una pequeña proporción, y en todos los subgrupos dio positivo. Yo por eso decía, ojo con el análisis de subgrupos, porque alguno diría, no, pero es que mire que toca el 1, pero es que no estaba para eso, y además es un intervalo de confianza muy amplio y se sobrepone. Y yo cuando digo, pongo las reglas claras de juego es, ¿el estudio es positivo? La respuesta es sí, es positivo. ¿Listo? Incluyendo en esos que no son albuminúricos. ¿Cuál fue el desenlace primario acá? Que no se cayera la tasa a un 40%, que no llegaran a estadio 5 de enfermedad renal, que no se murieran por causas renales y que no se murieran por causas cardiovasculares. Entonces un estudio también supremamente importante. Ahora, ¿le pondríamos una RM al paciente que les acaba de mostrar, a Brendan? Tiene FEBI preservada, péptidos, diabético, hipertenso. ¿Le ponemos una RM? Por supuesto, ¿cierto, Miguel? Claro. Pues yo le pondría ¿cuál? ¿Será que por estar a la moda? No, por estar a la moda no, por la evidencia. En Fígaro y en Fidelio son resultados positivos. Fidelio, la parte renal primaria, secundaria la parte cardiovascular, y en Fígaro al contrario, la parte cardiovascular primaria y la parte renal secundaria. Estudios positivos que luego inspiran a que Finerenone, además de nefropatía diabética, se fuera a insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, con o sin enfermedad renal crónica, con FEBI mayor del 40%. El estudio es francamente positivo, reduce el desenlace compuesto de mortalidad y hospitalizaciones. Es decir, que ahí le metemos un nuevo fantástico, y para este contexto hasta ahora, para este paciente, yo diría, venga, ¿será que le puedo poner espironolactona por el TopCat? Puede ser válido, pero no tengo la evidencia cardiorrenal de Finerenone. Ahora, si yo quiero combinarlo con empagliflozina, pues tengo este estudio, que es el Confidence. Y yo creo que van a seguir saliendo estudios así, que son estudios de sinergia. Entonces ponen EMPA con Finerenone para mirar desenlaces renales, y si hay algo que reduzca la proteinuria y que haga nefroprotección, hasta ahora descrito es esa combinación de empagliflozina con Finerenone. Y seguramente van a seguir saliendo estas publicaciones. De hecho ya hay, con insuficiencia cardíaca viene un curso de sinergia de ISGLT2 y está ARM no esteroideo, que es la Finerenone. Le ponemos un GLP-1, ¿qué tal que Brendan se nos ponga peor? No nos haga caso, siga comiendo, llegue a un índice de masa de 45. ¿Le ponemos un GLP-1 agonista? ¿Cierto que sí? Se lo merece, claro. De hecho, se lo merece ahorita con 32. De hecho, se lo merece con 27 o más y factores de riesgo, que es como quedó aprobado en el mundo, y por lo menos en mi país ya llegó Wegovy, que es el semaglutide para esta dosis y para este tipo de pacientes. Y están los estudios STEP, HFpEF, en diabéticos y no diabéticos, con resultados positivos a nivel de mejorar calidad de vida, mejorar disnea, caminata de 6 minutos. Todavía no tienen el poder estadístico para desenlaces duros, pero es positivo. Y tirzepatide en el estudio Summit, en el Summit Trial, sí fue positivo para desenlaces duros de mortalidad y hospitalizaciones. Ojo, fenotipo preservado, obeso.
no para otro fenotipo, no insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, no, hasta ahora no. Estos son fenotipo preservado, obeso con insuficiencia cardíaca. Eso es donde los GLP-1 agonistas han sido positivos. Entonces las guías que dicen, ya para resumir y con esto terminamos, es guías a 2026. ¿Yo qué le voy a poner a un diabético? Adivinen. Si tiene alto riesgo cardiovascular, ISGLT2. Si tiene insuficiencia cardíaca, ISGLT2. Además acá ponen, ya están actualizados. Dice si es obeso y preservado, se merece un GLP-1. ¿Listo? Y si tiene enfermedad renal crónica, ISGLT2. Y si es obesito, diabético, se merece un semaglutide por el estudio FLOW, por ejemplo. Entonces, también está allí. Si tiene insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, ahí tiene que estar el ISGLT2 y los 4 fantásticos. Sin duda. Guía europea, guía americana. Consenso colombiano, donde hicimos parte muchos cardiólogos de Colombia, y básicamente lo que hicimos fue adaptarnos a lo que se está haciendo a nivel mundial y decir, venga, pongamos los 4 pilares desde el inicio, optimizamos, reevaluamos y seguimos. Que hay que ponerle un resincro, un CDI, un MitraClip, una TAVI, listo, pero aseguremos el pilar fundamental. De hecho, ya hay estudios de sobra donde se reducen los costos, incluso el que un paciente llegue a trasplante, si aseguramos los 4 pilares. Y además una actualización 2023 donde en una FEBI mayor del 40%, ya sea o ligeramente reducida o preservada, ya salen los ISGLT2 como pilar fundamental. Empagliflozina y DAPA ya están ahí, y probablemente a futuro, ¿qué va a llegar en los de FEBI mayor del 50%? Pues GLP-1. Finerenone probablemente desde acá, desde encima de 40%, va a ser un pilar fundamental. Ahí falta todavía. Los japoneses sí ya lo ponen ahí, incluso desde estadio A, para prevenir insuficiencia cardíaca, ponga un ISGLT2, porque en todos los estudios y metaanálisis reducen el riesgo. Y en un estadio C, sintomático, como el paciente que les mostré, un ISGLT2. Y además, fíjense acá, paran en todo el rango de fracción de eyección, y en todo el rango de fracción de eyección los ISGLT2 no tienen duda, y casi que ARM, pero poniendo el ARM no esteroideo, o sea, finerenone, podría ser otra molécula que tiene evidencia en todo el espectro. Ahora miren acá. Además de estas guías japonesas que son bien interesantes y que ya incluyen el finerenone, estas guías canadienses llegaron y dijeron, oiga, dividamos los pacientes en 2 y ya. FEI menor del 40 y menor y mayor del 40, listo. ¿Y qué le vamos a dar a los de FEI mayor del 40%? ¿Cómo los vamos a tratar? ISGLT2 ARM, ya. Pero ahí incluyen ya los datos de finerenone. Ahí ya está incluido los... ¿Por qué estos empiezan? Por eso. Ahora, ya después miro las condiciones adicionales. ¿Está obeso? Le puedo poner un GLP-1. ¿Listo? Está hipertenso y podría estar en un rango de FEBI basado en el metaanálisis, ojalá menos de 50% o menos de 55%. El ARNI podría ser. El ARNI podría ser. Y las guías latinoamericanas de enfermedad renal crónica y SGLT2, incluso en los que no son albuminúricos, y esto es basado en qué estudio, en el EMPA-KIDNey, porque tiene todo el rango de enfermedad renal crónica. ¿Cuál es nuestro Ikigai en insuficiencia cardíaca? Asegurar los 4 pilares. Esto es del doctor McMurray, que estuvo en la última clase que yo estuve cuando me gradué en Londres, y ponía estos 4 pilares que son claros en reducida, pero proponía estos nuevos para preservada, que es ISGLT2, sin duda, EMPA, está ahí, finerenone como uno nuevo, GLP-1, obeso, obviamente, y el 4º pilar se lo pelearían varios, ¿no? Ejercicio, manejo de comorbilidades, control de la hipertensión, ahí como ustedes quieran se lo pueden pelear. Mira lo que tú dijiste, doctora, el Strong dice 3 medicamentos, ahí todavía no había SGLT2. O sea, todos hablamos del Strong y ahí todavía no había ISGLT2 porque no estaban en las guías. Y el Strong es brutal, porque nos dice, mire, 34% de reducción del riesgo relativo. De hecho, ya empezaron a salir los estudios con ISGLT2, ya poniendo los 4, y pues claro, el beneficio es brutal. Y si yo los pongo rápido y los titulo rápido, no, toma el sacubitrilo, nos vemos en 3 meses, no. Nos vemos en 15 días o nos vemos en 30 días y voy titulando proactivamente y sin miedo.
Porque no, es que tiene frecuencia cardíaca de 60, me da miedo. No, titúlelo. En los estudios no había miedo, se titula y el paciente le va bien. Y nosotros en Colombia somos muy agresivos, hemos presentado un montón de pósters en varios congresos y a veces nos dicen que los colombianos somos como agresivos titulando, pero nos va bien y lo logramos, entonces hay que hacerlo. Miren que de hecho esta publicación dice, ojalá al menos apenas usted conoce el paciente y lo diagnostica con FEBI reducida, póngale los 4 medicamentos, así sea a dosis bajas. ¿Listo? Y SGLT2, ARM, ojalá ARNI. Nosotros hasta ahora en Colombia, ARNI es lo que usamos en reducida. Todavía, a pesar de que tenemos problemas del sistema de salud. Pero si es preservado, también se merece una titulación rápida y una instauración del manejo rápido. Mire que está ahí SGLT2 y como no toca titularlo, ustedes lo ponen. El ARM no esteroideo, finerenona incluso tiene dosis de 10, 20 y 40. Si tiene buena función renal se podría titular. Y pues los agonistas GLP-1, sobre todo semaglutida hasta dosis de 2.4 miligramos, que fue la dosis de los STEP, pues también hay que titularlo. O el tirzepatide en el estudio SOMI también hubo que titularlo. Ya, miren ustedes que ARNI es una recomendación baja y beta bloqueador solo si la FEBI está por debajo del 50%. Y en eso coinciden todas las guías. Ponerle beta bloqueador a un paciente con FEBI mayor del 50% no es buena idea. Eventos adversos y no beneficios. Si se lo van a poner, tienen que justificar por qué. Estoy controlando una arritmia, ¿por qué? Pero de base no sirve. Bueno, con eso termino y estos son mis mensajes finales. Miren ustedes esta publicación nuevamente de Fonaround. Si yo pongo o no pongo una terapia, impacta. Si no pongo beta bloqueadores, se me van a hospitalizar más del 24%. Si no pongo ISGLT2, se me van a hospitalizar los reducidos más de 31%. Si no lo pongo en los preservados, se me van a hospitalizar más de 26% y en todos los subgrupos se me aumenta la mortalidad. Tengo evidencia por los Emperor en todo el rango de FEBI. Ahí sí no pongo peros que si está por encima de 50, 55, 60, que si tiene 40, que si tiene 30. No hay problema, hay un continuo beneficio con ISGLT2. Esta publicación europea también va de la misma mano. Pongamos ISGLT2 apenas está el diagnóstico clínico y péptidos y luego lo oriento con la FEBI para poder optimizar. Y ya sé que en todo el rango de FEBI ahí están los ISGLT2 sin ningún problema y con toda la evidencia. Y si yo quiero a este paciente meterlo en un síndrome cardiorrenal estadio 4, pues miren ahí, cada punto de comorbilidad que se merece un ISGLT2. Entonces nos dice, enfermedad renal crónica, diabetes, alto riesgo cardiovascular o insuficiencia cardíaca, va con ISGLT2 y le ponemos metas, una presión menor de 130/80, ojalá una sistólica menor de 120, un LDL menor a 55 o si tiene más de 2 eventos y riesgo extremo menos de 40, etcétera. Todas las multimetas, todo hay que hacerlo en estos pacientes. Entonces Brendan se puso juicioso, nos hizo caso, lo manejamos así, le dejamos empagliflozina Jardiance 10 miligramos, le dejamos Fine, le dejamos bisoprolol, pero porque tenía taquicardias y hacía como muchos síntomas. Pero a la mayoría les quitamos si es preservada el ISGLT2. En este caso le dejamos Valsartán, no le dejamos ARNI, pero si vemos que está con péptidos elevados y la FEBI es menor del 50, les ponemos ARNI a muchos. Semaglutide le pusimos, obvio, para que pudiera estar así y se pudiera cerrar el vestidito y pudiera reclamar su premio. Y entonces, nuevamente, los grandes ganadores de la medicina cardiometabólica son los ISGLT2. La evidencia es contundente, está creciendo con varias moléculas, pero con empagliflozina, con los ISGLT2 definitivamente sí, no tiene dudas y podemos hacer un manejo integral. Muchísimas gracias por su atención. Si hay preguntas, aportes. Doctores, si tuvieran alguna pregunta para el doctor Osmar. Ya, quedamos más de acuerdo, doctora. De acuerdo. ¿En qué no? Adelante.
A ver, doctor, yo creo que siempre hay que ser un poco disruptivo y quizás hacer un análisis crítico Perfecto. también de los estudios. Porque hacía el comentario de hace un rato por lo siguiente, solo como anécdota, ¿no? Yo estaba tratando de hacer un trabajo de una revisión de un metaanálisis en la maestría de epidemiología y estadística. Y bueno, tuve el deseo de llevar el metaanálisis de ISGLT2 a como el estudio que más me había impactado dentro de mi práctica clínica para poner de fondo los ISGLT2 a todos, porque la tendencia es esa ahora, ISGLT2 para todo, como usted lo ha mostrado. Pero el detalle fue en la forma como se presentan los estudios, porque esto era una discusión netamente estadística y la parte de estudio como diseño. Y el primer demol que a mí me presentaban los maestros, los epidemiólogos y los bioestadísticos era el hecho de trabajar con endpoints combinados. Y que luego de hacer un endpoint combinado con un enfoque de epidemiología social, cuando uno quiere lograr un beneficio de un fármaco, tiene que beneficiar por lo menos entre un 50 o 60% de la población a la cual va dirigida. Y en el momento en que empezamos a presentar los números, usted sabe que no pasamos individualizados solo para hospitalización o para muerte. Los estudios por separado con desenlaces, estos no superan el 20-25% de manera individualizada. Y cuando se fusiona los dos endpoints, jala un poco más, pero a favor de la hospitalización. Entonces, cuando a nosotros nos venden la idea de que debemos trabajar y poner todas las drogas, perfecto, el beneficio de 10 pacientes de cada 100, idealmente 40 de cada 100, como le interesaría en este caso a la seguridad social, magnífico. Por nosotros como médicos y como clínicos, beneficiar a 10 pacientes, bien. Pero cuando me lo ponen con un enfoque de epidemiología social, el asegurador, o al menos eso pasa en mi país, porque el año pasado, y estamos aquí varios de los que hemos formado parte del grupo para sacar las guías de insuficiencia cardíaca dentro de lo que es salud, nuestra principal barrera, la parte económica. La aseguradora nos la sustenta de la parte estadística. Esto no beneficia ni al 35 ni al 40% de pacientes. No puedo invertir tanto dinero. Obviamente el enfoque, si yo me pongo como clínico del lado de protector de mi paciente, por supuesto que uno sí lo tiene que poner. Pero cuando voy al otro escenario, que es la principal barrera para que esto, al menos en mi país, en este momento, en salud donde trabajo, tenga yo el acceso para ARNI, para ISGLT2. Y hay que ser críticos, creo yo, porque los números vienen bien, pero cuando los analizamos así disgregadamente vemos que los beneficios son aceptables, pero no magníficos como a veces lo entendemos. Quizás sea disruptiva con usted ahora en su presentación, pero bueno, es lo que está muy bueno. hay que enfocarla, ¿no? Y verlo está de una muy manera bueno, pero crítica. sabes que digamos que nosotros esta discusión la hemos tenido amplia con los aseguradores. Lo que pasa es que en Colombia nosotros tenemos por lo menos unos 4 estudios de costo-efectividad. Y en el mundo, los ISGLT2 son costo efectivos. Y el problema de los desenlaces compuestos, que estoy totalmente de acuerdo contigo, el problema es con la FEBI por encima del 40. Pero creemos que es un problema de seguimiento. Porque el que se hospitaliza menos a largo plazo seguramente se va a morir menos. Probablemente en unos pocos años nos digan, oiga, seguimos las cohortes y estos pacientes también se mueren menos, que es lo que puede impactar en el metaanálisis. Pero hay una cosa que todas las terapias están siendo sometidas y es la costo-efectividad. Por ejemplo, ¿qué concluyen la mayoría de estudios? Que si los ISGLT2 bajaran un poco de precio serían más costo efectivos, pero lo son. Incluso en Estados Unidos. Y en Colombia, por ejemplo, con énfasis se hizo el estudio de costo-efectividad para insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y preservada y nos dio costo efectivo, pero también dijimos lo mismo, ojalá bajara un poco más de precio para que sea más costo efectivo. Pero el problema es ese. De hecho, ya se ha hecho ajustes de precios, por lo menos en mi país, hablando de mi país, y de todas maneras se logra la costo efectividad. O sea, yo diría que yo no lo subestimo para nada. O sea, yo creo que el metaanálisis es muy bueno y me quedo con eso, pero el análisis que viene a continuación, listo, puede ser caro, pero cuando uno mira costo-efectividad, que es un tema más amplio, que es lo que hay que discutir con las aseguradoras, pues es que una hospitalización cuesta más, un cardioresincronizador cuesta más, un trasplante y no, pues todos los costos. Entonces,
estas terapias hay que pelearlas de otra manera, no solo con números crudos, sino que, y cada uno hay que tratar de hacer la costo efectividad. Y seguramente no hay nada que hacer, entra en un tema de negociación. Ustedes vieran en Colombia, de hecho muchos colegas míos de otros países, incluyendo de acá, de Ecuador, van a Colombia a comprar los medicamentos. Porque la reducción de precios de medicamentos ha sido notoria en mi país. Pues es lo que ustedes también tienen que pelear. Porque entonces usted dice, no, pues voy a perder la pelea porque es muy costosa. No, no hay que perder la pelea. Venga, negociamos y bajamos precios. Porque cuando se negocia eso, sí logra el umbral de costo efectividad. Y el paciente es el que se beneficia. Entonces yo lo vería de esa manera. Me pareció muy interesante todos los aportes que te he escuchado desde que llegué, pero yo creo que eso se puede manejar más con costo efectividad y reducción de precios si se logra. En Colombia, tanto EMPA como DAPA tienen estudios de costo efectividad y bien. Les fue bien. Sí. Bueno, gracias, Doc. Y doctora, interesante el comentario. Ya le hablo también un poco como endocrinóloga. A veces para nosotros es muy importante el tema de costo-efectividad en un diabético, que no solamente va a llegar con una insuficiencia cardíaca, sino ya va a tener otro compromiso, una enfermedad renal crónica. Y muchas veces nos toca como que también nosotros iniciar el abordaje integral. Y vemos muchos pacientes no intervenidos de manera correcta por todas las áreas, y ahí viene la discusión, porque luchamos día a día con que el paciente pueda mantener a largo plazo, con que el seguro lo pueda dar, con que la parte del ministerio lo pueda dar, pero concuerdo también con el doctor Osmar que no debemos perder esa lucha por poder brindar el mejor tratamiento que pueda tener nuestro paciente y abordarlo de manera más integral. Entonces, doctor Osmar, yo tengo una pregunta aquí. Si bien los análogos GLP-1 y los duales hoy por hoy están siendo muy utilizados, al menos en mi área, son fármacos que estamos usándolo mucho en los últimos 3 meses, que ya tenemos a tirzepatide y a semaglutide. Estos medicamentos en nuestro paciente con diabetes o con obesidad, de por sí al utilizarlos, tienden a producir cierto grado de sarcopenia, si es que ya no vienen con sarcopenia. Y también se sabe que los péptidos se encuentran elevados en pacientes con sarcopenia. Quisiera yo saber un poco sobre la sugerencia que podría darme como endocrino para poder interpretar correctamente estos péptidos en pacientes que ya vienen con un análogo GLP-1 y que yo quiero hacer como que un descarte utilizando los péptidos siendo pues asintomático, ¿no? Porque las guías ahora te dicen diabético, asintomático, obeso, hipertenso, dislipidémico, con enfermedad renal, pues mídele un péptido y evalúa el nivel. Entonces hay que hacer la corrección para obesidad, hay que hacer la corrección para enfermedad renal crónica, pero en la parte de sarcopenia estarían más elevados. ¿Hay un punto de corte que se podría considerar allí? Bueno, esa pregunta es muy buena porque primero que todo de aquí en adelante se viene una discusión grande con GLP-1. Porque primero también ahí sí que nos van a caer la costo efectividad, porque para que los GLP-1 sean costo efectivos, eso sí, de hecho va a ser un mercado muy privado. En este momento en Colombia es un mercado muy privado. O sea, la gente lo compra. Y eso que es mucho más barato que en Estados Unidos, porque este año salió el estudio de costo-efectividad de semaglutide en Estados Unidos y decía que tiene que bajar el 18% el precio para ser costo-efectivo. En Colombia seguramente sí debe ser costo-efectivo porque, por ejemplo, la primera dosis de semaglutide de Wegovy quedó a $60. Entonces, eso sí es un precio 4 veces menos que lo que se consigue en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, dependerá del país. Entonces, primera cosa. Segundo, todos los pacientes que van a utilizar un agonista GLP-1, como van a ser de programa de obesidad o van a ser de programa de falla cardíaca, tienen que estar en un programa de rehabilitación y ejercicio, porque si no la sarcopenia va a ser tremenda. De hecho, los estudios también se llaman los STEP, todos los de semaglutide se llaman los STEP. En los primeros STEP hacían estudios con DEXA y miraban qué tanta músculo y qué tanta grasa se podía perder. Y el respaldo ha sido que el paciente debe tener ejercicio. El problema es que cómo se van a implementar los GLP-1 en la práctica, eso lo vamos a ver. Porque, por ejemplo, en mi país ya hay médicos estéticos o ni siquiera son médicos y formulan GLP-1 para que la gente se vea delgada y bonita. Entonces, si no hay de respaldo ejercicio, la sarcopenia va a ser tremenda y en la práctica lo vemos. ¿Qué fue llamativo, por ejemplo, con los estudios STEP-FEF con semaglutide? Que pensábamos que los péptidos no iban a bajar, sino que iban a subir.
¿Por qué? Porque hay mucha grasa pericárdica y eso ya está muy estudiado. En los estudios con SPECT, con resonancia, hay demasiada grasa visceral y pericárdica y los péptidos se elevan por la distensión de las cámaras y en los obesos no se distienden bien por la grasa pericárdica. Entonces decíamos, venga, con semaglutide baja esa grasa, sí. Con tirzepatide ya hay unos estudios bien bonitos y baja la grasa visceral, sí. Y aún así, los péptidos mejoran. Porque todavía no se sabe muy bien. Hay unos mecanismos pleiotrópicos y adicionales que hacen que haya beneficio y baja PCR, baja inflamación y mejora péptidos. Entonces, por ahora el mayor ajuste se ha hecho es por índice de masa. Todavía por músculo, por cuestiones musculares o sarcopenia, no he visto publicación de que debamos hacer algún ajuste, pero seguramente toca buscarlo un poquito mejor y revisarlo, porque en ese paper, que es de los más completos, ahí lo pueden mirar, pero está es por obesidad, porque definitivamente ahí es donde no se elevan tanto precisamente por ese mecanismo. Pero yo creo que va a haber mucho en la implementación. No sé, acá ya llegó Wegovy, ya llegó el semaglutide. Ozempic por ahora. Bueno, nosotros ya llegó hace nada, o sea, llevamos este mes. Pero la venta ha sido exponencial. De hecho, y el año pasado nos llegó tirzepatide Mounjaro. Y la verdad, el mercado de estos medicamentos ha sido privado, no institucional. Aún así, para diabetes está en el plan de beneficios semaglutide. Y tirzepatide hacemos una prescripción especial, un formato especial que se llama MiPres, y el ministerio, si está bien justificado, se lo da al paciente. Si tiene la justificación aprobada por el ente regulatorio que en nuestro país se llama INVIMA, que el tirzepatide quedó para diabéticos de alto riesgo, ¿sí? Y semaglutide, si es, ni siquiera toca hacer el formato, desde que sea diabético ya podría cubrirlo, pero para estas nuevas indicaciones de obesidad tocaría o hacerle un formato especial o que el paciente lo compre. La venta particular de estos medicamentos por lo menos en Colombia es muy alta. La gente lo compra demasiado. Sí. No sé si existiera alguna pregunta adicional de la audiencia. ¿Algún comentario? Bueno, muchas gracias a Miguel y a la sociedad por invitarme a la Sí, Sociedad muchas Peruana. gracias. Gracias, doctores, por asistir.